Naufragio, del periodista Francisco García Nobel, nos habla del hundimiento del barco español Príncipe de Asturias en Brasil el 5 de marzo de 1916, en el que fallecieron 500 personas. Era el mayor transatlántico jamás abanderado en España y uno de los más grandes de Europa. Durante años, el misterio del Príncipe de Asturias ha permanecido sin explicación alguna. Se ha convertido en un buque fantasma porque nadie se ha acordado de él y su memoria ha pasado desapercibida, incluso de las efemérides de la prensa. García Nobel ha investigado el caso y lo ha sacado a la luz. El Museo de la Universidad de Valladolid expone 86 obras pertenecientes a alguno de los artistas más representativos del arte gráfico mexicano de finales del siglo XIX hasta mediados del XX, una muestra que coincide con la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. Más de 500 obras conforman la muestra Escrito está, poesía experimental en España 1963-1984. Documentos de poetas, pintores y músicos en una exposición que rinde especial homenaje al palentino Felipe Bosso y al vallisoletano Francisco Pino, dos poetas imprescindibles para comprender la gran eclosión de creatividad y trabajo que dio lugar a nuevas formas estéticas durante 2 décadas. El Príncipe de Asturias era el mayor transatlántico abanderado en España en 1916. Debido a un choque, se hundió y durante años su misterioso accidente ha ido permaneciendo sin explicación y se ha convertido en un buque fantasma, desapareciendo incluso en las efemérides de la prensa, hasta que su memoria y su historia ha sido rescatada en el libro Naufragio, de Francisco García Nobel. El 5 de marzo de 1916, la espesa niebla que había frente a las costas de Brasil provocó que el Príncipe de Asturias, uno de los buques más lujosos y modernos de Europa, se fuese al fondo del océano en 5 minutos. Ahora el periodista Francisco García Nobel rescata en su novela Naufragio este suceso olvidado de nuestra historia cercana. Con él estuvimos y evocamos aquella época de los viajes transoceánicos en paquebotes previa a la llegada del avión como medio de transporte. El vapor zarpó en febrero de 1916 de Barcelona, del puerto de Barcelona, iba a Buenos Aires. Había realizado ya varios viajes, era el vapor, el transatlántico más veloz, más lujoso, más moderno de aquella época en toda Europa. Entonces viajar a América suponía asumir un salto de fe plagado de incertidumbres. Lo que pasó fue que una vez cruzado el Atlántico, al llegar frente a la costa de Brasil, en medio de una gran tormenta y de una niebla que les impedía divisar la costa y encontrar el faro de Punta Boí, embarrancaron y el buque en 5 minutos se hundió. Supervivientes fueron 147 y el resto fallecieron en el naufragio. Llama la atención descubrir cómo puede dormir en el olvido de nuestros cronistas una catástrofe de 500 muertos. Por 2 razones. En primer lugar, porque en aquella época, estamos hablando de 1916, estábamos inmersos en la Primera Guerra Mundial y los naufragios estaban a la orden del día. Después hay un segundo motivo y es que efectivamente no hay en nuestro país una cultura del naufragio, no ha habido grandes publicaciones y sin embargo pues sí lo ha habido y lo han cultivado más otros países. Francisco García Nobel conoció la peripecia del Príncipe de Asturias, como suele pasar muchas veces, gracias a una coincidencia. Yo estaba trabajando hace 3 años en un documental de televisión y yo estaba buscando documentación, entré en una librería especializada en temas marinos y me encontré con una publicación, me llamó la atención, pensé que podía ser interesante hacer un documental sobre aquel naufragio y en paralelo es exactamente igual al Titanic y pensé, esto es el Titanic español. Y como el Titanic, este barco español llegó a las cotas más altas de la era dorada de la navegación de lujo gracias a la compañía naviera Pinillos. Todos ellos eran buques modernos, nuevos, comprados en Glasgow, la mayoría de ellos en Gran Bretaña, y fabricados con los últimos avances. No debemos olvidar que el Príncipe de Asturias, igual que ocurrió con el Titanic en 1912, era un transatlántico que estaba catalogado como insumergible. Tanto uno como otro reposan en el fondo del mar. Naufragio documenta de forma precisa un hecho relevante de la historia de nuestro país. Es un libro con el que aprender y redescubrir la última época de los viajes de aventura.
Mañana en el Teatro Liceo y como todos los martes tenemos la posibilidad de ver una de las grandes películas que posee la Filmoteca de Castilla y León. En esta ocasión perteneciente al ciclo películas que libraron la censura en España, La muerte de un ciclista. Muerte de un ciclista que, pese a su voluntad de sortear la censura franquista, recibió la calificación de gravemente peligrosa, se estrenó fuera de concurso en Cannes, donde obtuvo el premio de la crítica internacional del festival. La aparente simplicidad argumental del film hace pensar que su exhibición pudo estar exenta de dificultades. Sin embargo, el simbolismo que encierra despertó el recelo de las autoridades y, de no haber sido por la colaboración del productor Manuel Goyanes, quien involucró a varias compañías para acometer este proyecto, difícilmente se habría rodado. Bardem ya contaba con Alberto Closas y la productora italiana Trionfal Cine aportó por su parte a Lucía Bosé. No hay que olvidar que el cine franquista, aunque cualitativamente era inferior a otras cinematografías nacionales, tenía una clara finalidad propagandística, y los pocos que evitaban deliberada y solapadamente la censura pasaron a la posteridad como testigos excepcionales de su tiempo, que no solo se resistieron a asumir como propios los principios del régimen, sino que además lo pusieron en entredicho, simplemente mostrando su lado oscuro. En Muerte de un ciclista se pueden apreciar el tráfico de influencias y la situación de la clase obrera en esa etapa de posguerra, así como el fariseísmo de determinada sociedad o los primeros conatos de rebelión estudiantil, además del trasfondo político español y la crisis de algunos intelectuales. Es la descripción crítica de un país que vive un periodo de confusión social, en el que la miseria y el lujo no hallan un punto medio de confluencia. Tu hermana. Muchos saludos de ella y de Jorge y de la señora de Castro. Te esperan. Hay una fiesta. Paso. Espacio patrocinado por la Universidad de Valladolid. El Museo de la Universidad de Valladolid ha inaugurado recientemente la exposición gráfica mexicana Arte y Revolución, que incluye un recopilatorio de 86 obras de autores representativos del arte gráfico mexicano de finales del XIX y principios del siglo XX. El Museo de la Universidad de Valladolid, y coincidiendo con el bicentenario de la Declaración de Independencia de México y el centenario de su revolución, presenta la exposición Gráfica Mexicana, Arte y Revolución. Como indica el título, se alude a uno de los periodos de mayor producción y relevancia de grabados, ya que los artistas dejaban de dibujar para los nobles y comenzaban a informar al pueblo. La característica especial de este periodo es que los artistas están interesados no solo en la estética, no solo en crear obras bellas, sino en crear obras que están dotadas de sentido. El sentido es político, es social. Son artistas hijos de la Revolución Mexicana de 1910 y quieren que sus obras aporten contenidos ilustrativos al pueblo. Es decir, sin descuidar la calidad de las obras, ellos lo que quieren es lanzar un mensaje político y social. La gran actualidad de la exposición es la conexión que tiene con el arte contemporáneo, ya que no solo se muestra belleza, sino que se dota de contenido, en este caso, político. Si en España fue Goya, el precursor de este tipo de gráficos, en México fue Posada, el que con más de 10.000 grabados hizo un retrato completo de la sociedad mexicana. Posada creó más de 10.000 grabados que son una narración completa de la vida del porfiriato y de la revolución en México. Es el gran precursor de los grabadores mexicanos y de los muralistas. Igual que ahora mismo el Reina Sofía comienza su colección con grabados de la serie de los desastres de Goya, encarnando el principio de la modernidad, en México la modernidad empieza con Guadalupe Posada, que es el artista popular que refleja todos los aspectos de la vida. A Posada le siguieron una generación de artistas del taller de gráfica popular y su obra gráfica puede considerarse el momento inicial del desarrollo en México del grabado moderno. Una exposición con una temática compartida con el Museo Británico que podemos contemplar en el MUBA.
Si quieres ver una exposición de un artista que parece muchos artistas y que bucea en todas las disciplinas, debéis acudir a la sala de exposiciones de Caja España en Palencia para disfrutar del trabajo del vallisoletano Javier Bustelo y su muestra, Colaboraciones. Feeling, dícese del sustantivo inglés con el que se expresa emoción, sentimiento, aunque en su segunda acepción podríamos añadir lo siguiente: lo que le hace a Javier Bustelo colaborar con otro artista. Es difícil, reconoce, que los autores salgan de sus cubículos personales para prestarse a trabajar a cuatro manos, pero él lo ha conseguido. A mí lo que me sucede es que me enriquezco mucho con otros, ¿no? Yo siempre me junto con otros para aprovecharme de ellos, para aprovecharme de lo que saben, y al final acabamos haciendo cosas juntos, ¿no? Y bueno, pues todos encantados, todos muy bien. Esto es tan solo una muestra de la magia de ese feeling, de cuando Bustelo conecta y surge arte. Pero el veterano y multifacético artista también ha traído hasta Palencia una parte de su obra personal, de esa que hace no solo por oficio, capricho o afición, de la que crea por necesidad, que sale de las entrañas, de un trabajo que ha convertido en su adicción. Colgar esa necesidad de ser artista creo que es imposible, porque es una necesidad que es casi como un vicio, ¿no? Te agarra y no te suelta. Entonces necesitas hacerlo. Y ahí estaré toda la vida, ¿no? Yo creo. Su trabajo personal lo basa en imágenes que, aunque reflejan parte de lo que ocurre en la sociedad, dice no tener vocación de cronista. Pide que se mire su obra con los ojos limpios, puros, libres de prejuicios, y que se tome tiempo para contemplar cada cuadro, para captar su esencia. Afirma que hacer y apreciar arte es de las pocas cosas que nos separa de ser irracionales. El Patio Herreriano de Valladolid recopila más de 500 obras de poesía experimental vinculadas a la vanguardia y al inicio de la modernidad, pero no solo de poetas, sino de pintores o músicos. La poesía experimental consiste en un conjunto de manifestaciones mezcladas de las neovanguardias artísticas y supone el origen de las actitudes conceptuales del arte español. El Patio Herreriano recoge el trabajo de más de 300 autores de este movimiento entre los años 60 y 80 en la exposición Escrito está. Este tipo de manifestaciones que se sigue diciendo que están marginadas o que no son reconocidas, es cierto que no son reconocidas por la universidad, por los historiadores o por las academias, pero han llegado a la gente, han llegado al común de las personas a través de esos medios. Esta muestra está coproducida junto a Atrium, el Museo Vasco de Arte Contemporáneo, que ya acogió estas obras. El Museo Vallisoletano ha dedicado un apartado especial con los trabajos de los autores castellano-leoneses Felipe Bosso y Francisco Pino, coincidiendo con el centenario del nacimiento de este último. Estamos hablando del fin de la modernidad, estamos hablando de los últimos estertores de la utopía, estamos hablando de cuando aún la radicalidad máxima se expresaba de manera clara y sin ambajes. Escrito está cuenta con más de 500 objetos relacionados con la poesía visual y sonora. Además, impartirán talleres y conferencias gratuitas. Todo ello se podrá visitar hasta el próximo 25 de abril. Después de su éxito en Burgos y Palencia, llega hoy al Auditorio Ciudad de León el espectáculo de Hojarasca Danza y Alicia Soto, Super Gravity, Zero Gravity. Bueno, el trabajo, así como concepto Super Gravity, Zero Gravity, es tan, no dice nada, es tan ambiguo, ¿y esto de qué va, no? Como he dicho, hemos partido principalmente de lo que es la tecnología, de cómo se trabaja a través de la multimedia, cómo se crea, no como soporte, podríamos decir, decorativo, sino cómo puedes trabajar utilizando la tecnología. La metáfora se basa en el espectáculo, habla de la sociedad y que cuando la supergravity es la vida, el día a día, el estar enganchado, ¿no? Enganchado y vivir una realidad asfixiante y cotidiana llena de normas sociales, y la Zero Gravity es soñar, desconectarse y soñar. Un espectáculo de danza multimedia en diferentes dimensiones. En ocasiones dejamos nuestros momentos de ocio para el fin de semana, pero como podéis comprobar, en Hoy en Escena la actividad cultural de la comunidad no cesa y mañana más. Besos, nos vemos.